Ok, ya estamos acá entonces con la temática que nos trae a el periodo clásico de Grecia y Roma. En esta breve clase que tendremos, exploraremos la iconografía y el formalismo en Grecia y en Roma, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, y cómo su legado influyó en nuestra cultura actual. Entonces, empezamos por Grecia. Grecia, su iconografía y su formalismo arquitectónico. Los griegos, dentro de sus desarrollos culturales como sociedad y en la parte artística, trabajaron en función de la proporción y la simetría. Fueron sus principios clave en el diseño arquitectónico griego clásico, que luego se fue viendo y se fue reflejando en otras expresiones artísticas y en las expresiones comunicacionales. De este momento donde los griegos trabajaron la arquitectura, nacen los órdenes arquitectónicos dórico, jónico y corintio, fácilmente reconocibles por cómo eran las características de las columnas que representaban estos órdenes. Cada columna tenía distintos estilos, tanto en sus capiteles como en sus bases, como en el mismísimo cuerpo de la columna, dando estas diferenciaciones que tenían muchos intrincados diseños, daban ellas una belleza particular a las columnas. El uso de las columnas también les daba eh, dentro de la arquitectura esa sensación de grandeza, de poderío, y que también lo hacían para adorar a los dioses, a las deidades en que ellos creían. Por eso estos grandes espacios que se volvieron luego monumentos, sitios históricos, y que aunque están en ruinas, muchos aún se conservan muchas de sus partes bastante bien, fue porque fueron creados con la intención de eso, de que duraran, de que fueran ejemplo del poderío de los griegos, ejemplo del poderío de sus dioses. De allí también se deriva el hecho de la iconografía. Empezaron a representar diosas, héroes y mitos con esculturas y relieves que se fueron transformando a lo largo del tiempo en íconos y que llegan hasta nuestros tiempos como esos íconos que identifican a través de un símbolo a un dios. Un ejemplo de esto es el templo de Apolo que hicieron en Delfos, que es un símbolo de la armonía clásica. Fue un espacio arquitectónico construido de manera muy armónica. Un ejemplo del clasicismo griego en su mayor esplendor es el Partenón, que fue construido entre 447 y 432 a.C. y que está ubicado en la Acrópolis de Atenas. Su función era que estaba dedicado a Atenea, la diosa protectora de Atenas, y allí se adoraba a dicha diosa. Además, las esculturas de Fidias, los frisos, las metopas y los frontones, que tenían mucho detalle artístico en estos espacios. ¿Y qué innovaciones tuvo esta construcción? Que las columnas tenían leves curvas para un efecto óptico perfecto. Las columnas no fueron construidas totalmente rectas, sino que tenían unas leves inclinaciones para que cuando las observaran las personas, observaran el Partenón, sintieran que todo estaba perfectamente simétrico, proporcional y recto. También está el altar de Pérgamo, que es una expresión del helenismo, el helenismo es culturas que estuvieron un poco antes de los griegos o de lo que se define como la cultura griega, pero de donde se tomaron muchas de las influencias o generaron muchas influencias en lo que fue Grecia y lo que fue su cultura después del periodo helenístico. Este altar se construyó en el siglo II antes de Cristo, en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, y era el centro cultural helenístico. Estaba dedicado o creado para adorar a Zeus y a Atenea,
simbolizaba poder divino y humano, el encuentro de ambos. Es un friso monumental, lo que llaman una gigantomaquia, una escena dinámica de dioses luchando contra gigantes. Y bueno, su traslado, él fue movido de su ciudad de origen hasta Berlín. Y de esta manera se conserva en Alemania esta pieza tan importante del helenismo y de la cultura griega. Luego pasamos a conocer a los romanos. Los romanos, luego de los griegos, también tenían una iconografía y una manera de hacer su arquitectura que marcó el mundo. En algún momento Roma era el centro del mundo porque los romanos llegaron a dominar muchísimas otras culturas, países, ciudades en su entorno, transformándose ellos en un gran imperio. Pero ellos tenían una herencia griega y etrusca. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Adaptaron estilos y agregaron innovaciones funcionales propias a estos estilos que trajeron de Grecia. Tanto en la arquitectura como en la escultura, en la pintura, en todos tuvieron esta influencia, pero empezaron ellos a darle su particularidad romana. Dentro de las estructuras claves que usaban en la arquitectura, los arcos de medio punto y las bóvedas están presentes en la mayoría de sus grandes construcciones arquitectónicas. Dentro de lo que es la iconografía, celebraban a los emperadores, celebraban las victorias y la grandeza imperial. Entonces, de allí los emperadores acuñaban monedas que se convertían en un símbolo del poder del emperador y el manejo de la moneda se transformó en eso, en también un elemento diferenciador del poder del emperador, algo que hasta nuestros días se conserva porque vemos monedas acuñadas con caras de personalidades que han tenido algún valor histórico, cultural o social dentro de los distintos países o naciones donde se utilizan la moneda. Además, bueno, son creadores de elementos de victoria, gráficos que todos entendemos cuando vemos las antorchas, las coronas de olivo, que están ligados de una manera muy fuerte a lo que son los Juegos Olímpicos. Eso es parte de la cultura que dejaron los romanos. Recuerden que sus grandes circos, como el Coliseo, que tuvo una capacidad para 50.000 espectadores, aparte de ser el mayor centro de entretenimiento que tenía Roma, también era una manera de celebrar a los emperadores, celebrar las grandes victorias de sus luchadores y todo era opulento y magnificado para mostrar grandeza imperial. Los arcos y las columnas conmemorativas romanas. Los romanos crearon muchos monumentos utilizando arcos y columnas. Como ya hablamos antes, ya traían la influencia del uso de las columnas de los griegos, que vimos que los griegos tuvieron sus tres estilos de columnas, jónicos, dóricos y corintios. Los romanos se traen toda esta cultura, se alienan con ella y también entonces crean arcos de triunfo que conmemoraban victorias clave y a los líderes romanos. Los romanos en el proceso de ir conquistando naciones vecinas, pueblos vecinos, ciudades vecinas, para hacer fortalecer su imagen y poderío, empezaron a construir los arcos de triunfo. Entonces, en una ciudad que lograban una victoria, que la dominaban, casi siempre en las entradas de esas ciudades, construían arcos del triunfo para que la gente entendiera que era una ciudad ya romana, dominada por los romanos, y que esta figura, eh, esta arquitectura o esta pieza arquitectónica que era conmemorativa, a lo mejor podía estar también identificada con el emperador que había ganado, que había conquistado ese pueblo, o con la victoria de alguna batalla en ese lugar. Y los líderes romanos como tal, pues el emperador, el César, podía estar grabado, tallado en bajo relieve, en alto relieve, en este tipo de elementos arquitectónicos o lo que también se llaman hitos arquitectónicos. Además de esto tenían las columnas conmemorativas, que son columnas
columnas que ellos tallaban se tallaban relatos sobre ellas, de distintos eventos históricos o de campañas de guerra donde ellos vencían. Entonces hacían estas inmensas columnas y sobre ellas tallaban toda la historia para que las personas pudieran ver nuevamente el poderío y el tamaño o el ensalzar estos logros, estos triunfos de los romanos a través de estos hitos arquitectónicos. Y un ejemplo de ellos es el Arco de Tito, que fue construido en 81 después de Cristo, luego que ellos ganan la victoria en Judea. También está la columna de Trajano, que es una narrativa en piedra. Así como entonces, o mejor dicho, como les mostré anteriormente, las columnas se volvieron un elemento narrativo, podían sobre las columnas tallar una historia y contar lo que había sucedido en una batalla, en una campaña militar. Uno de los ejemplos más grandes que tienen ellos es la columna de Trajano, porque es una narrativa en piedra totalmente. Esta columna la construyeron entre el 112 y el 113 de Cristo, perdón, y está situada en el foro de la ciudad de Trajano. Tiene una altura de 30 metros, es una pieza bastante grande, alta, mejor dicho, pero tiene relieves continuos en todo su cuerpo de la columna sobre campañas militares romanas. Además de eso, bueno, su detalle es que hay más de 2.500 figuras esculpidas sobre la columna, narrando una historia visual. Como ven, estos son los primeros principios del hombre expresar con grafismos, de culturalmente dejar huella con grafismos, aunque fueran tallados en la roca, pero tenían los inicios de los grafismos que conocemos hoy. Además de esto, la columna tiene una función, es funcional, perdón, porque tiene una escalera interna para ver todos los relieves desde dentro de la columna. Por otro lado, la tipografía romana. Los romanos también tenían una característica muy particular. Ellos, aparte de hacer estas grandes construcciones arquitectónicas, que además le ponían arte, como el caso de las columnas, las tallaban para marcarla y reconocer su historia, también empezaron a crear lo que fue las primeras tipografías que conoce el hombre como tal. Y entonces la tipografía romana. ¿Qué hacían los romanos? Que aparte de construir estos grandes lugares, estos grandes hitos arquitectónicos, perdón, en los lugares que dominaban o que adquirían, que se apoderaban, ellos los marcaban con letras, escribían. Entonces podían escribir a lo mejor el nombre del emperador del momento, del César, podían escribir a lo mejor el nombre de Roma, para que la gente supiera que era del Imperio Romano, o podían escribir, más que escribir, tallar. Todas estas letras eran talladas sobre la roca, sobre estos monumentos, para identificar con letras y formar algunas palabras o dejar un edicto, algún mensaje del emperador tallado en piedra. Pero estas piedras primero se inspiraron en los griegos nuevamente, en lo que se llama la epigrafía helénica, que fue un previo también del momento de que los griegos también tenían tipografías o también buscaban escribir. Y esto influyó directamente en un diseño tipográfico, digamos, originario que crearon los romanos. Entonces, ¿qué logran ellos? Que a partir de esta idea de marcar todos los sitios con una escritura que tallaban sobre la madera, sobre la piedra, sea en los monumentos o sea en monumentos naturales o en los que ellos construían, nacieron algunas tipografías muy rústicas, pero tipografías ya que se podían definir como tal, como la Capitalis Quadrata, que era formal y era proporcionada para inscripciones monumentales. Como les decía al principio, los monumentos se creaban y después se escribía sobre ellos también. Se dejaban detalles escritos con estas letras que tenían serifa, que se pueden parecer a lo que hoy son una Tiny Roman, a la misma que ven acá en el ejemplo de la diapositiva o en el mismo texto que aparece en la diapositiva, porque se parecían mucho a esto. Eran muy estilizadas, alargadas, eran con serifa, con detalle en las esquinas, y la intención es que dieran sensación de majestuosidad. Hoy por hoy, cuando vemos tipografías alargadas, estiradas, con serifas
Y si están usando colores negros y dorados para representarla, siempre la asociamos con elegancia, majestuosidad, a veces con los mismos monarcas, reyes, porque eso fue la sensación que aprendió el hombre cuando los romanos empezaron a hacerla. Y fue la sensación que quedó para el hombre en su mente desde el periodo romano. Entonces tenían la capitalis quadrata, que era, o la capitalis monumentalis, que era esa mayúscula exuberante con mucho detalle, tallada en la piedra. También tenías una capitalis rústica, que era un estilo un poco más, menos elegante, pero porque a lo mejor era una escritura un poco más rápida, que se tallaba un poco más rápido en la piedra, y aparte de eso era cursiva. Aparte de todo, también lo usaban en los documentos oficiales, ya con la extensión del Imperio Romano. Había que buscar la manera de que las órdenes de Roma llegaran a los distintos puntos de lo que era el Imperio Romano, a las ciudades más distantes, y había que enviar información. Entonces ya al empezar a usar la escritura, podían hacer documentos escritos sobre papel y enviarlo a estos lugares, a caballo o cuando iban las grandes campañas militares, para dejar esta información ya grabada y plasmada en documentos. Entonces, los romanos también nos dieron el inicio de la comunicación escrita. Entonces, parte del legado que nos dejaron ellos, y estas primeras tipografías son base esencial para lo que es la tipografía que actualmente utilizamos, así como las que ven en la misma, como les digo, en la misma diapositiva. Entonces, todo esto ocurrió, o todo esto que les estoy hablando, es de esa influencia que nos dejaron los griegos y los romanos desde sus culturas en un periodo que se denomina clásico. ¿Clásico por qué? Porque el romano y el griego fueron muy perfeccionistas, buscaron siempre simetría, uso de la composición. Los griegos utilizaron el número áureo o la proporción áurea, o lo que se define como proporción divina, que es basada en un número de Fibonacci, que se llama el número phi. A partir de una ecuación matemática, se logró un espiral, que este espiral transforma, perdón, se utiliza para representar la perfección. Y eso lo buscaron siempre los griegos y los romanos.